¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo en el canal de León Enamorado. Y hoy vamos a hablar de El Exorcista. Antes de continuar, gente, nada más les quiero pedir que se suscriban al canal y dejen su like. Estamos ahorita en 600 y tantos suscriptores y tenemos la meta de llegar a 1000 antes de que acabe el año. Así que si se pudieran suscribir, se los agradecería mucho. Este mes de octubre se estrena una nueva secuela a la película El Exorcista, así que ¿por qué no regresamos al año 1973? Viajemos en el tiempo hace 50 años a hablar sobre El Exorcista, muchas veces conocida como la película más terrorífica de todos los tiempos. Vamos a ver si eso todavía es cierto. Empecemos con El Exorcista. Solo para que quede bastante claro, voy a estar hablando de la versión del director, o mejor conocida como El Exorcista, la versión que usted nunca ha visto, que es la versión que está disponible en HBO Max. Ahora, esta versión es una que salió en el año 2000, que tiene un doblaje nuevo y tiene escenas añadidas. No es un cambio significativo a la película original, solo tiene unas cuantas adiciones, unas cuantas caras y cierta escena de alguien caminando patas arriba. Pero bueno, vamos a hablar de esa versión en específico para que estén en sintonía conmigo. Iniciamos la película en un lugar de excavación en Irak y aquí conocemos al padre Merrin en esta excavación arqueológica. El padre Merrin es interpretado por Max von Sydow y nada más como dato curioso, este actor cuando se grabó El Exorcista en 1973 tenía 44 años, pero está interpretando a un anciano en la película. Entonces, después de que sale El Exorcista, este actor tuvo muchos problemas para conseguir roles porque la gente pensaba que de verdad era un viejito y cuando ya lo miraban se daban cuenta de que no era un viejito, tenía 40 años el pobre señor. Pero bueno. En eso, en la excavación, terminan encontrando una figura de un antiguo demonio llamado Pazuzu y este termina perturbando bastante al padre Merrin. Aquí cortamos a la ciudad de Georgetown y conocemos a la familia McNeil, conformadas por la madre de la familia, la cabeza de esta familia llamada Chris McNeil, su asistente Sharon y la protagonista de tus pesadillas, la pequeña Regan. Regan es una niña pues común, una niña tranquila, es bastante dulce, le gustan mucho los caballos, es muy juguetona. Pero algo tenía que tener esta niña porque cuando la madre estaba ocupada trabajando como actriz, la niña se puso a jugar la Ouija e hizo contacto con un espíritu a quien llama el Capitán Howdy. Honestamente he visto esta película 1.000.000 de veces y siempre se me olvida que todo este relajo empieza con uno de los clichés más viejos de la historia, jugando la Ouija. Al inicio la mamá piensa que todo este rollo del Capitán Howdy está en la imaginación de la niña, algo que después se va a dar cuenta que es muy incorrecto. Pero antes de que empiecen todas las cosas sobrenaturales tenemos que pasar a hablar sobre el segundo protagonista de esta película, el padre Karras. Damian Karras es un sacerdote católico que también es un psicólogo que cada vez le está costando más y más retener su fe, especialmente ahora que su madre se está viendo afectada por el Alzheimer. Siendo completamente honesto con ustedes, aparte de todos los sustos y de los efectos y de que la película de verdad sí da mucho miedo, gran parte de la razón por la que yo vuelvo a ver esta película y por la que me encanta es por el padre Karras. Durante toda la película ves cómo su fe está siendo probada a cada esquina que va y él hace todo lo posible para no perder su fe a pesar de que pues ya no le queda mucha. Lo vemos ignorar a un pordiosero en la estación del tren, lo vemos meter a su madre en un asilo sin su consentimiento y se desahoga practicando boxeo. Realmente todo el viaje de Karras en esta película es una cosa muy triste y muy buena y algo que usualmente no vas a ver en una película de terror. Pero volviendo con la familia McNeil, las cosas empiezan a escalar de manera lenta. El papá de Regan no la llamó para su cumpleaños, luego Regan se duerme con su mamá porque empieza a sentir que la cama está temblando y ya vamos a volver a esa cama luego. Pero las cosas de verdad se empiezan a poner mal cuando la pobre virgencita es vandalizada y las cosas se ponen muy pero muy mal cuando la llevan a hacerse un examen físico y empieza a decirle groserías al doctor. Y esta
es la primera vez que vemos la cara del demonio Pazuzu. Luego pasamos a una de las muchas escenas famosas de esta película. You're gonna die up there. Para mí esta escena está completamente arruinada por la parodia que le hizo Scary Movie 2, honestamente. Aquí se las dejo para que vean qué pedo. Después de bañar a la Regan y dejarla en la cama, la dichosa cama empieza a temblar. Mientras todo esto sucede, el pobre padre Karras está siendo atormentado por visiones y pesadillas de su madre, quien acaba de fallecer. Luego vemos como la señora McNeil lleva a su hija con los doctores, y esta escena siempre me ha parecido muy extraña porque los doctores o el doctor le empieza a decir a la madre que Regan tiene una lesión en el lóbulo temporal y por eso puede ser que tenga cambios de personalidad y esté causándole espasmos. Pero doctor, ¿usted cree que esto es un espasmo? Después de hacerle el TAC más atemorizante que he visto en toda mi vida, el doctor no encuentra ninguna lesión y se avienta a la casa de los McNeils y entonces... Después de ver todo ese relajo, el doctor todavía quiere descartar cualquier posibilidad de que pueda ser una lesión cerebral. Mientras la señora McNeil estaba en el hospital esperando los resultados, la niña se había quedado al cuidado de un señor llamado Burke, que es el director de la película en la que trabaja la señora McNeil. Al regresar a la casa, la señora McNeil encuentra a la niña completamente sola, la ventana del cuarto abierta, el cuarto congelado, y aquí nos llega la noticia de que Burke, de alguna manera que no tenemos idea, se cayó de la ventana por las escaleras de afuera y cayó con el cuello completamente al revés. En ese momento Regan piensa que es el momento más oportuno para hacer esto. Muchas cosas empiezan a pasar en este momento. Regan es hipnotizada, pero más bien termina atacando al doctor. Luego el padre Karras es interrogado por un detective respecto a la muerte de Burke. Y al final, los doctores no tienen ni idea de qué es lo que le está pasando a la niña. Y son justamente los doctores los que están recomendando un exorcismo. Y esta parte siempre me ha gustado respecto a esta película, de que suele ser en este tipo de películas de posesiones y lo que sea, que la madre es súper religiosa y es la que está obsesionada con la idea de hacer el exorcismo. Pero en esta película, más bien son los doctores los que terminan recomendando el exorcismo. Y el rollo es que no lo están recomendando porque de verdad piensan que ella esté poseída, sino que lo ven de una manera en la que la mente puede llegar a sanar el cuerpo. Si la paciente cree en una posesión, entonces realmente va a creer que está poseída. Pero si también cree en el poder de un exorcismo, entonces puede ser que el exorcismo sí funcione. En eso a la Regan poseída le parece el momento más oportuno de agarrar un crucifijo y metérselo en su zona genital. Esto no puedo mostrarlo en YouTube por obvias razones, pero sí les puedo decir que esta es una de las escenas más perturbadoras que he visto en toda mi vida. O sea, realmente hay momentos de esta película que a mí me encantan y luego llegas a esta escena es como que yo no debería estar viendo esto. Esto debería ser ilegal. Yo no debería estar viendo estas cosas. Aquí la señora McNeil termina entrando en contacto con el padre Karras para que le pueda ayudar a hacer el exorcismo. El padre Karras obviamente se rehúsa al principio, no solo porque está perdiendo su fe, sino porque no es normal hacer un exorcismo y también tienen que pedirle permiso a la iglesia. Pero aún así el padre Karras, muy virtuoso, se avienta a ver qué pedo con la Regan y la niña piensa que es el momento más oportuno de hacer esto. What is it? A pesar de que lo bañaron con una sopa de aguacate, el padre Karras aún así decide que todavía necesita más pruebas para ver qué pedo con la niña. Ahora, aquí la película empieza a meterte la idea de que tal vez Regan sí tenga una enfermedad mental, ya que la niña empieza a hablar en latín, empieza a hablar en francés, en inglés al revés.
Pero llega un punto donde el padre Karras la rocía con agua de la llave, pero le dice que es agua bendita y la niña empieza a retorcerse. Esto es una clara indicación para el padre Karras de que la niña está fingiendo, ¿no? Pero también si nos ponemos a pensar de que sí esté poseída, pues puede ser un rollo de que tal vez el demonio mismo está tratando de hacer pensar a Karras que la niña está fingiendo para que no realice el exorcismo, porque sabe que el exorcismo realmente podría funcionar. Pero al final el padre Karras se convence de que esto sí es una posesión porque mira las palabras "ayúdame" marcadas en el abdomen de la pobre Regan. Karras termina pidiéndole permiso a la iglesia de hacer el exorcismo y le dicen que sí, pero que necesita a alguien con experiencia con él. Y aquí es donde todas las piezas de ajedrez quedan en su lugar y aparece nadie más y nada menos que el padre Merrin. Y aquí es donde vemos ocurrir esa toma icónica de esta película. Ahora sí, con el poder combinado del padre Merrin, el padre Karras y el mismísimo Jesucristo, empieza el exorcismo. Aquí suceden muchas cosas, la Regan escupe, la cama se levanta, Regan finge ser la madre de Karras, pero ya que es una escena bastante larga y suceden muchas cosas y sería muy aburrido solo contarlo, pues les voy a hacer un pequeño montaje. Después de que el demonio empieza a imitar la voz de la madre del padre Karras, el padre Merrin le termina pidiendo que por favor se salga, ya que está comprometido emocionalmente, así que el padre Merrin decide hacerse él solo cargo de todo el exorcismo. Pero esto no va a ser tan fácil como para que una sola persona se tome cargo, y cuando Karras regresa al cuarto, el padre Merrin ha sido asesinado por Regan. Al ver esto, el padre Karras termina agarrando a trompadas a la niña, y al ver que nada está funcionando, el padre Karras le ordena al demonio poseerlo a él. Y antes de que el demonio tome el control, el padre Karras se resiste y se avienta a sí mismo por la ventana, quitándose la vida y así salvando a Regan. Al final de la película vemos a Regan bien salvadita, bien sanita y sin ningún recuerdo de lo ocurrido, y así termina El Exorcista. ¡Qué peliculón, gente! 50 años han pasado desde que salió esta película y permanece como una joya del cine de terror. O sea, realmente tiene efectos muy buenos. Tal vez a más de alguno la cara esta que se aparece les parecerá no la mejor cosa, no el mejor efecto, pero realmente yo estoy dispuesto a ver más allá de eso por el maquillaje, los prostéticos, todo el rollo de la cama que se mueve, los personajes son muy buenos, la historia es muy buena, la actuación es excelente. Entonces, tal vez un efecto no me quita, ¿saben? Un efecto no me quita. O sea, yo creo que después de tantos años, no sé si sea la película más aterradora de la historia, pero definitivamente es top 5, o sea, debe estar en un top 5 películas de terror de toda la historia, simplemente porque es una película muy bien hecha. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos este video. Yo fui el enamorado, los estaré viendo en el siguiente video de este especial de terror del 2023. Bye.